brevemente, porque se nos fue un poquito el tiempo, pero quiero animarles a que busquen ahí en sus Biblias, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, primer libro de los Reyes, el capítulo 18, y recordarles, el jueves anterior estuvimos hablando acerca de un tema y un mensaje que tenía dos títulos. Uno de esos títulos era Cuando el sudor es necesario, y el otro título que tenía era Sirviendo con alma de diácono. Ese fue el mensaje del jueves anterior. Hoy quiero hablarles una primera parte sobre un tema que le llamamos bautistas, tigres guerreros o gatitos mimosos. Ese va a ser nuestro tema hoy. Bautistas, tigres guerreros o gatitos mimosos. Así que ahí en la palabra, hermano, en primer libro de los Reyes, el capítulo 18, versículo 17, dice la palabra de Dios, dice, cuando Acab vino a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, aquí está Elías. Nosotros, por mucho tiempo, siempre vemos a Elías como un ideal de lo que debe ser un bautista. Un hombre bien plantado, comprometido con una doctrina sana, un hombre con convicciones bíblicas, con una gran vocación de servicio al Señor, un defensor de una doctrina sana, y este era un hombre que estaba revestido de un coraje santo. Quien él tenía enfrente era el rey Acab. El rey Acab había sido seducido de tal modo que rompió el mandamiento de Dios y se unió a una mujer que no era judía, era Jezabel, que venía de la tierra que era cuna de la idolatría, tierra de tinieblas. Y el rey Acab cambió sus convicciones, y no solo las de él, sino que la mujer influyó de tal manera que el rey inclinó el corazón del pueblo a los ídolos, y entonces apareció el varón de Dios y le habló al rey y lo acusó al rey de haberse desviado de los mandamientos de Jehová. Y el varón de Dios, con su convicción, le exigió al rey que trajera al pueblo delante de él y que trajera a los falsos profetas de Acera y también a los falsos profetas de Baal, que por un total eran 850. Y ahí se paró el varón de Dios y mirando al pueblo le hizo una pregunta que sería la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros en esta reunión, en esta noche. La pregunta es, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice Elías, si Jehová es Dios, seguidle. Pero si es Baal, si en él encuentran otro Dios, entonces id en pos de él. Pero hay un momento en la vida como ese que todos tenemos que definirnos y necesitamos apoderarnos de una palabra que es la palabra convicción. Los bautistas a través de la historia fueron distinguidos por sus convicciones bíblicas.
Esa palabra, hermanos, convicción, habla de una línea doctrinal a la que yo estoy fuertemente adherido. Esa es una definición espiritual del término, convicción, una línea doctrinal a la que estoy fuertemente adherido. La palabra convicción habla de la seguridad de lo que yo siento por la Biblia como la verdad. Yo estoy adherido a la doctrina bíblica, yo estoy adherido a la palabra de Dios, porque esa es mi convicción de que la Biblia es la verdad de Dios. La verdad de Dios que es eterna, la verdad de Dios que es indestructible. Yo tengo esa certeza de que la Biblia es la verdad de Dios. Mis convicciones, hermanos, son fuertes, mis convicciones son profundas en que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que le llevó a algunos bautistas en la historia a ser reconocidos con este apodo de tigres guerreros. Un tigre guerrero se refiere a gente que tiene un espíritu de lucha. Esa en la historia los bautistas han dejado un sendero de lucha. Es más, han escrito una historia en sangre, porque por la fe han sido perseguidos, han sido encarcelados, torturados y muertos de las maneras más crueles. Y ellos murieron con gozo, comprometidos con la causa de Cristo, levantando en alto el nombre de Cristo. Y a través de la historia, cuando los bautistas vieron surgir la apostasía con cualquiera de sus rostros, porque la apostasía tiene diferentes caras, ellos siempre le señalaron con el dedo de la verdad. No guardaron silencio ante el error, lo denunciaron al error. Y eso ha sido una característica de los bautistas en la historia, estar bien plantados en la verdad y saber denunciar con autoridad el error. Cuando uno hace estas cosas, no se vuelve un creyente popular. Cuando uno hace estas cosas de poner en alto la verdad, de enarbolar o enaltecer la verdad, va a traer el ataque de muchos enemigos. Va a ser criticado, difamado, pero lo que hace la diferencia es la palabra convicción. Convicción, entonces, hermano, es estar adherido fuertemente a la línea doctrinal de la palabra de Dios. No me desvío ni a izquierda ni a derecha. Tengo un compromiso con la palabra de Dios, a la que yo la reconozco enteramente como la palabra inspirada de Dios. Entonces, cuando yo tengo esas convicciones, me identifico con nuestros antepasados, los bautistas, que eran tigres guerreros. De paso les cuento, hermano, que el 14 de febrero, hace un mes casi, en un lugar de África, en el Congo, en una población que se llama Kasanga, mataron decapitados a 70 hermanos bautistas. No son los únicos, estos sucesos pasan a cada rato, pero este tuvo más repercusión. Estamos hablando hace un mes atrás. En esta semana que estamos viviendo, transitando, hubo algunas fotos de exhibiciones de muchos de nuestros hermanos muertos en Siria. Algunos de ellos los han crucificado públicamente. Y hay testimonios de niños que le piden con lágrimas a los padres que no nieguen su fe en Cristo y que estén dispuestos a dar su vida. En el día de ayer, muchos de nuestros hermanos en la fe en Siria tuvieron que refugiarse en la embajada y en lugares que pertenecen al gobierno de Rusia. Pero allí hay una iglesia perseguida y hay una iglesia que está firme en sus convicciones. Hoy, hermanos, nosotros somos testigos del gran avance de las tinieblas. El pecado aflora por todas partes, avanza por todas partes. El pecado hace actos de presencia en las calles, en cualquier lugar, y a todo eso hay que ponerle un freno. Y eso es posible cuando tenemos convicciones. Otra vez,
cuando nuestra vida está adherida fuertemente a la palabra de Dios. Otra vez, convicciones, cuando tenemos nosotros la seguridad, la certeza que la Biblia es la palabra de Dios y nos adherimos de una manera fuerte y profunda a ella. Los tigres guerreros, hermanos, se les llamaba así porque eran cristianos que no retrocedían. Les llamaban los tigres guerreros porque nunca se rendían. Siempre mostraban un gran espíritu de valentía. Los tigres guerreros eran gente que poseía un gran espíritu de combate. Les gustaba a ellos pararse y defender la verdad. Pero la realidad hoy nos muestra otra cosa. Hoy muchos que usan el nombre bautista se han vuelto gatitos mimosos, de gente muy sensible, de gente con piel de algodón, de gente que son como azúcar que se derrite. Los bautistas que hoy se han vuelto como tigres mimosos se han entregado a una vida cómoda. Muchos de ellos defienden lo que llamamos la teología del confort. Es decir, que siempre están a favor de la comodidad, siempre tienen gestos de pereza. Los bautistas de hoy, en su gran mayoría, no hay gente con espíritu de trabajo, de lucha, no tienen hoy ese amor que tuvieron nuestros antepasados por los que no conocían a Cristo. Es muy triste ver a los bautistas hoy como gatitos mimosos, entregados a las caricias del enemigo, y son fáciles de convencer, porque surge el movimiento ecumenista, que es la unión de todas las religiones bajo Roma. Y hoy hay muchos bautistas que asisten a esas reuniones, que participan con gente que humilla la Biblia, que pisotea la Biblia y que negocia la Biblia. ¿Y qué tienen que hacer los bautistas en esos lugares y en silencio? Ellos prefieren una vida cómoda, renuncian a una doctrina sana por una porción de fama o por algún cheque con alguna buena suma de dinero. Pero mis hermanos, hoy yo quería hablarles, por lo menos sembrar esta idea de que nosotros volvamos a ser esos bautistas de antes, que eran llamados los tigres guerreros, gente que combatía por la verdad y que se esforzaba grandemente por el avance de la verdad. Claro que cuando hacemos esto, la oposición también va a ser grande. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y le dijo: se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y cada vez que nosotros vamos a querer predicar y hacer avanzar el evangelio, los adversarios van a aparecer por todas partes. Una cosa que quería llamarles la atención, hermanos, era acerca de los usurpadores del nombre. Muchas congregaciones en diferentes lugares nos han usurpado el nombre. Aún en sus carteles en la calle se presentan como Iglesia Bautista. Pero cuando uno entra a sus reuniones, los coros que usan son de origen pentecostal, muchos de ellos llenos de errores doctrinales. No puedo alabar a Dios con el error. Muchos de los coros que hoy se escuchan no tienen fundamento en la palabra de Dios. Muchos tienen melodías dulces, contagiosas. El diablo, hermano, ha utilizado la música más que en ninguna otra generación en este tiempo. Nosotros le llamamos que la música hoy se ha vuelto como el caballo de Troya. Para los que no conocen la historia, Troya era una ciudad fortificada, imposible de entrar en ella. Los griegos querían conquistarla, la rodearon o sitiaron muchas veces, pero no podían entrar. La gente de Troya era gente que estaba confiada, que se sentía invencible, hasta que algún griego tuvo la idea de construir un caballo grande de madera. Y dentro de ese caballo decidieron esconder a algunos guerreros. Y ese caballo de madera fue puesto frente a la ciudad de Troya.
Los troyanos no entendían el significado, pero después de algún tiempo les mató la curiosidad y decidieron ir a ver qué era ese caballo de madera. E hicieron algo más, trajeron el caballo de madera adentro de la ciudad de Troya. Y en la primera noche, los guerreros griegos que estaban escondidos se descolgaron con sogas, abrieron las puertas de la ciudad y entró el ejército griego y mató a los troyanos e incendió Troya. Algunos de ustedes habrán oído que cuando hay algún problema en algún lugar dicen, ahí ardió Troya, en esa casa, en ese estadio, en tal lugar ardió Troya. Se refiere a este hecho de la historia. Pero lo que terminó con los troyanos fue la curiosidad de que entraron a la ciudad, algo que no debían hacerlo. Hoy en las iglesias están entrando muchos cánticos que no tienen nada de cristiano, y eso está enfermando las iglesias, contaminando doctrinalmente las iglesias, y el diablo está usando esa música contemporánea sin fundamento bíblico como el caballo de Troya, y está introduciendo la muerte. Aprovecho para contarles otro hecho de la historia que ilustra esto. Cuando se hablaba de los cantos de sirena, en la antigua creencia de la mitología griega, las sirenas aparecían en el mar con una melodía impactante, encantadora, y muchos de los marineros, atraídos y seducidos por el canto de las sirenas, se tiraban al mar para encontrarse con ellas y terminaban encontrándose con la muerte. El canto de sirena era algo muy atractivo, y dice la historia que había un hombre que se llamaba Ulises. Es un hombre de renombre en la historia. Y Ulises también fue tentado por los cantos de sirena. Entonces él decidió ponerse algodones en sus oídos y le pidió a sus soldados que le ataran en el mástil del barco para no ser seducido y arrojarse al mar detrás de los cantos de sirenas y encontrar la muerte. Esa ilustración de la historia, hermano, nos tiene que hacer pensar a nosotros que la música que cantamos, que los himnos que cantamos, asegurarnos que tienen una doctrina sana y que verdaderamente honran al Señor. No nos vayamos detrás de los modernos cantos de sirena, porque el perseguir los cantos de sirena nos va a hacer encontrar con la muerte espiritual. Somos llamados la atención en esto, hermano. No podemos ser descuidados en esto. Hermanos, muchos han usurpado el nombre de bautista, pero ya no predican como los bautistas. Ya no hablan acerca del infierno. Ya no hablan acerca de las doctrinas de la santidad. Ya no hablan acerca de la separación bíblica. Hoy todo le da lo mismo, unirse a otras religiones, y muchos de esta gente usa palabras amorosas. Somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios, somos todos del Señor. Pero si no tiene a Jesucristo como el Salvador, no todos somos de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos nacidos de nuevo cuando creemos en Jesucristo como el Salvador. No todas las personas son de la familia de Dios porque asistan a alguna clase de culto. El pertenecer a la familia de Dios implica reconocer que somos pecadores y tener la certeza de que Jesucristo es nuestro Salvador. Cuidado, hermanos, hay muchos usurpadores que andan intentando seducirnos y la iglesia entra en un estado de confusión. Si ustedes recuerdan al profeta Isaías, él decía en el capítulo 5, versículos 20 y 21, algo como esto: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Hay de aquellos que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas luz. Esa expresión "hay" demuestra que esa confusión iba a traer dolor, sufrimiento. Hay de que aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno,
y todo lo que dije antes. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos porque nosotros podemos quedar abrazando el dolor que trae el error. Tenemos que mirar bien la palabra y tenemos que tener convicciones bíblicas y solamente bíblicas. Nuestro compromiso debe ser con la palabra de Dios. Ella debe ser la lámpara a nuestros pies. Ella es la que marca el camino que nosotros debemos seguir. La palabra de Dios nunca nos va a conducir al error. Era una característica de los antiguos bautistas, de aquellos que eran los tigres guerreros, seguir fielmente la palabra de Dios, aunque eso le costara persecución, cárcel, tortura y finalmente la muerte. Ellos nunca iban a traicionar la palabra de Dios. Recordamos que el libro de los Proverbios, en el capítulo 23 y el verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Hermano, si usted tiene la Biblia, si usted tiene la verdad de Dios, no la venda, no la negocie, no la olvide, no la humille, léala y practíquela. Porque esto ha sido el distintivo histórico de los bautistas. Predicar la palabra, defender la palabra y aplicar la palabra. Otra vez, este ha sido el distintivo histórico de los bautistas: predicar la palabra, defender la palabra y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esas características hacen o nos permiten estar frente a un buen bautista. Ahora, rápidamente y en muy pocos minutos, quizás en 10 minutos, no más que eso, le voy a dar una radiografía de lo que es un bautista. Un doctor, no sé si hoy nos está acompañando el doctor de Tarija, pero un doctor, cuando revisa a un paciente y mira la radiografía, la pone frente a una luz y ahí puede descubrir dónde está el problema, si hay un hueso roto o hay algo que no está bien. Cuando usted observa la radiografía de un bautista, usted va a descubrir que esa radiografía está plenamente de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, quiero que busquen ahí un momento, si pueden acompañarme a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, hermanos. Si puede ir hasta ahí un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Y ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 27. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y versículo 27. Si alguien se ha sumado, estamos hablando del tema de bautistas, tigres guerreros o gatitos mimosos. Tenemos que definirnos qué somos, tigres guerreros o gatitos mimosos. Observe cómo dice ahí el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 27. Es el apóstol Pablo el que habla, y él dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso hace un bautista, da todo el consejo de Dios. No importa si alguien lo aplaude o lo felicita, un bautista no anda buscando eso. No importa si alguien lo critica o lo ataca por su estilo de prédica, un buen bautista está preparado para eso, porque un bautista es llamado para dar todo el consejo de Dios, no las partes que nos convienen, no las partes que nos favorecen. Somos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Muchísimas veces me ha tocado predicar sobre el tema del infierno, tantísimas veces. Si yo tuviera que elegir, no predicaría ese tema, pero porque es una enseñanza bíblica de gran importancia y porque es un lugar de tormento y es un lugar real, yo necesito advertir a la gente de este mundo que ese lugar existe y que la única forma de liberarse de ese lugar es teniendo a Jesucristo como el Salvador. Entonces, hermano, un bautista no rehúye de predicar todo el consejo de Dios.
No importa si la gente está de acuerdo con su predicación, él es llamado a predicar todo el consejo de Dios. Hay mucha gente que en diferentes lugares guarda silencio porque no quiere incomodar a algunos hermanos. Hermanos, yo siempre tengo que ser sabio y elegir lo que Dios opina y espera de mí. Eso es lo importante. No puedo fallar a aquel que me tomó por soldado. Yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Aunque alguna vez me han apedreado, alguna vez en mi caso, al menos que recuerdo, 3 veces han intentado matarme, pero no importa, hermano, uno tiene que predicar porque uno es llamado a dar todo el consejo de Dios y porque nuestros antepasados nos han demostrado que tuvieron convicciones y para sostener las convicciones bíblicas tuvieron que de sus vidas sirvió como luz y sirvió como fuerza para las futuras generaciones. Hoy nuestras vidas están inspiradas en muchos de esos hombres de la historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el púlpito de nuestra iglesia o cuando escuchamos otros predicadores en conferencia que citan a hombres como Carlos Spurgeon, un bautista que era llamado el príncipe, el bautista, de quien el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 35 dice que él era una antorcha que ardía y muchos quisieron regocijarse en su luz. Una antorcha que ardía y alumbraba. Era el hombre antorcha, era el hombre que llevó luz a su generación. Hace pocos minutos le dije que nosotros estamos viendo el avance de las tinieblas y es hora de pararnos al modelo antiguo y empezar a hacer luz para esta generación. El desafío que tenemos, hermanos, es muy grande y como también lo he dicho, vamos a necesitar de un coraje santo para poder pararnos a favor de la verdad. En la radiografía de un bautista, usted tiene que notar que ahí hay un hombre o una mujer que no rehúsa a dar todo el consejo de Dios. En segundo lugar, y esto va a ser muy rápido, hermano, muy rápido, un bautista es una persona que levanta en alto la bandera de la verdad. Solamente voy a citar el texto, porque ya lo conocen ustedes, que es el Salmo 60 y el versículo 4. El Salmo 60 y versículo 4 que dice, pero tú nos has dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. Donde hay un bautista, hermanos, tiene que haber un combatiente por la verdad. Lucha por la verdad, pelea por la verdad, porque sabe que la verdad acarrea bendición y la verdad acarrea salvación eterna. Entonces no hay que callar la verdad. Ayer me tocó leer el Evangelio de Juan, todo el capítulo 17, y en un momento el Señor Jesús en esa oración le dice al Padre, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, tenemos que tener esa convicción de que tenemos un compromiso con la verdad y no podemos fallar a la verdad. Yo le diría, hermano, como en esas viejas películas norteamericanas que llevaban a alguien delante del juez y le hacían levantar la mano y el juez le decía, promete decir la verdad y nada más que la verdad. Un buen bautista, hermano, tiene que decir la verdad y nada más que la verdad. Somos llamados a eso, hermano. En la radiografía de un bautista va a aparecer un combatiente, un guerrero. Uno de aquellos hombres que Pablo decía que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero el guerrero aparece en la carta de Judas en el versículo 3, cuando dice en la parte final de Judas, el versículo 3, que tenemos que combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. En ese texto, alguna vez les expliqué que la palabra fe en ese texto se refiere a todo el volumen de la escritura. Es decir, que ese pasaje nos llama como hijos de Dios a combatir ardientemente por la fe, a favor de la palabra de Dios. Muchos
tuercen la palabra de Dios. Muchos predicadores ni siquiera llevan la palabra de Dios al púlpito. Nosotros tenemos que combatir ardientemente. Esa palabra ardientemente es la idea de desfallecer, es de ir muriéndose lentamente, pero por las batallas, desgastándome en las batallas por la fe. Hermanos, algunos de ustedes son nuevos en el camino del Señor, pero hay que ir tomando estas convicciones bíblicas y hay que ser un verdadero soldado de Jesucristo, si usted prefiere, un guerrero de Jesucristo. El Hijo de Dios es una persona sacrificada. Pablo usaba ejemplos de hombres de sacrificio como un maestro, como un guerrero, como un atleta. Él usó también el ejemplo de un labrador. Y Pablo relacionó a un creyente como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esas cualidades, esas características debe estar en toda persona que se distingue con el nombre de bautista. Si no reunimos esas condiciones, no calificamos, no tenemos derecho de llamarnos bautistas. En nuestra radiografía, hermano, no podemos rehusar de dar todo el consejo de Dios. Tenemos que levantar la bandera de la verdad en alto. Tenemos que combatir ardientemente por la fe. Y ahora recordamos Proverbios 11:30, en la parte final del texto, dice, el que gana alma es sabio. Un bautista tiene que ser un ganador de almas. Para ser un ganador de almas tiene que ser alguien que presente el mensaje del evangelio al pecador. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Esa es la predicación que tenemos que dar, es el mensaje para anunciar. No vamos a tener muchos seguidores posiblemente. El capítulo 53 de Isaías, en sus primeros versículos, ¿se acuerdan que decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, pero nuestra misión es predicar la palabra y la salvación la da el Señor. Nosotros predicamos, Dios salva, y en eso tenemos que andar, hermano. En eso tenemos que andar. Nosotros que usamos el nombre de bautista. Un bautista, hermanos, tiene que ser una persona santa. Recuerda la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro está citando un texto del libro de Levítico y dice él en la primera carta, capítulo 1, verso 16, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Un bautista tiene que tener esa cualidad en su vida, ser santo. La palabra santo, recuerde, apartado para Dios, separado para Dios. Este mundo que vivimos tiene muchos atractivos. Este mundo que vivimos tiene muchos poderes de seducción. Este mundo que vivimos siempre tiene redes a nuestros pies que buscan atraparnos, aprisionarnos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser santos porque el Señor es santo. No caer en las propuestas del mundo, no ceder a las tentaciones del mundo, sino que mantenerme en santidad. Porque aún la Biblia mismo lo dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ese es el desafío para nosotros, hermanos. También un bautista, hermano, y ya voy terminando, pero esta es la primera parte del tema, tigres guerreros o gatitos mimosos. Un bautista, hermano, tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18? Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Si yo supiera de alguien de los bautistas nuestros que toma vino, le diría, deje eso a un costado ya, de una vez, como se dice en Bolivia, de una vez, y sea lleno del Espíritu Santo. Si una persona es influida por el vino, nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablo del vino, hablo de cualquier bebida alcohólica. Nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, tener la potencia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida para poder ser bendición a otra gente. Porque si nuestras vidas están manchadas,
afectada por el alcohol u otro pecado, no vamos a poder ser un instrumento limpio en las manos de Dios. A grandes rasgos, hermanos, les he dado la radiografía de un bautista. Me queda un último punto. Y ahora sí les voy a hacer leer la Biblia. Los otros textos casi todos los conocíamos. Pero para terminar, busque en 2 de Corintios el capítulo 11. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Ahí hay una cualidad que debe tener un bautista. Observe cómo dice la Biblia. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 27. Segunda de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 27. Así dice la palabra, hablando Pablo de las luchas del ministerio. Dice él: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y ahora ponga atención, hermano. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese debe ser el sentimiento de un bautista, que tiene una preocupación por todas las iglesias. En palabras de nuestro Señor, Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso nos gozamos como en esta noche que hay algunos hermanos de Tilcara, de Tupiza, de Calilegua y de otros lugares acompañándonos. Porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. La obra de Dios debe ser parte importante en mi preocupación. ¿Cómo avanzan otras obras? Orar para que Dios provea obreros, porque la misma escritura nos recuerda que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay iglesias, hermanos, que se cierran, edificios que se venden. Hay iglesias que andan desesperadamente buscando predicadores, no los encuentran. Hermanos, nosotros tenemos que tener una preocupación por todas las iglesias. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quiere vernos involucrados en su obra, no para ser promotores de chisme, sino promotores de la verdad, gente comprometida con la verdad. Somos llamados a tener convicciones bíblicas, es decir, una creencia profunda en la palabra de Dios. Hermanos, que la batalla por la fe nos encuentra a cada uno de nosotros como un tigre guerrero y no como a un gatito mimoso. Estén atentos y en algún tiempo vamos a compartir la segunda parte de este mensaje. Que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos.